Auspician este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Don Mario Semillas, Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow, Oficina Venado Tuerto, Peláez y Asociados. Balanzas Hook, SR, Industria Metalúrgica. Hoy, en Tranquera Abierta, daños por heladas y enfermedades en trigo. Visitamos las instalaciones del semillero Stein en Venado Tuerto. Infobicho, plagas en nuestra región. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Arrancamos con la agricultura de nuestra zona y el estado de los cultivos de trigo. Estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto acerca de los daños que sufrió el trigo por heladas, que fueron muy importantes en nuestra región. Se aumentó el área de siembra de trigo, básicamente los productores que estaban trabajando con variedades de ciclo largo, empezó a tener muy buen precio de trigo, hubo muy buenas condiciones de siembra ahí por fines de mayo, principio de junio, y bueno, y se cayó un poco la siembra de trigos un poco de ciclo corto, que se fueron más para mediados de junio, fines de junio, donde ya empezó a haber mucha seca, ¿no? A raíz de eso, de lo primero, de que se aumentó un poco la superficie, bueno, se sembraron lotes con el afán de hacer trigo, con todo lo que sabemos, lo que influye un trigo en una rotación. Con el afán de hacer más trigo, bueno, se sembraron lotes con cobertura o con rastrojos previamente de maíz y de trigo soja. Lo que pudimos ver, sobre todo en los lotes que vienen de rastrojo de maíz, que bueno, los daños por helada son altísimos. Los de trigo soja vienen ahí en un segundo plano, también son altos, con un poco más de recuperación. Y en los lotes que vienen de rastrojo de soja, también vemos muchos daños por helada, haciendo referencia a cómo fueron cosechados, ¿no es cierto? Donde hay mucha cola de máquina, parece que hubiesen tenido más daño que los que vienen de rastrojo de maíz. O sea que la helada hizo un daño muy muy importante acá en la zona. Creo que va a haber bajas, no creemos, sino que estamos viendo que va a haber bajas en rendimiento. Hubo algunas variedades que resistieron un poco más que otras, o sea, tuvieron un comportamiento varietal distinto, que eso es muy importante, ¿no es cierto?, para tenerlo en cuenta para una próxima siembra. Y lo que podemos ver también es que influyeron también mucho los ciclos que se sembraron tempranos, estuvieron siempre un poquito mejor. Eso fue porque se agarró una mejor humedad inicial que por ahí los últimos tardíos. Tuvimos un periodo extenso de helada. Te diría que estas últimas no las conté porque ya estábamos casi en primavera, pero hasta te diría que al inicio de septiembre veníamos con 36, 37 heladas, donde tuvimos un periodo de altas temperaturas en el momento de las últimas 5 o 6 heladas, que eso fue donde más daño pudimos ver. Donde tuvimos alta temperatura, el trigo desarrolló mucho, o sea, tomó como que captó que ya no iba a haber más helada, y bueno, a los 5 días nos metió una helada que fue una de las heladas más con 5 bajo cero, que bueno, fue donde se empezaron a evidenciar todos estos problemas de daño por helada. Después de esa también un periodo de humedad, que fue la lluvia, un periodo de crecimiento con alta temperatura, otra helada más, y bueno, eso es lo que vimos que hizo mucho desastre, ¿no es cierto? Está bastante complicado en muchos lotes. Con Alberto Malmantile también hablamos acerca de la presencia de roya amarilla, una enfermedad que, bueno, como él dice en la nota, ¿no?, llegó para quedarse a nuestra región, y también nos advierte Alberto sobre lo que han sido los daños. Al final de la nota vas a tener una pequeña referencia a el daño en el cultivo de cebada, que en el caso de las heladas prácticamente hace imposible pensar en una cosecha en nuestra región. Roya amarilla, como decíamos en un momento, llegó para quedarse directamente, ya lo vimos. Y sí, la idea es monitorear continuamente. Hay 4 o 5 variedades que son generalmente las más usadas porque
tienen muy buen potencial de rendimiento y son las más afectadas por roya amarilla, ¿no? Te diría que no en todos los lotes, pero en una gran mayoría ya se encontró bastante roya amarilla. Y bueno, la idea es seguir monitoreando. Los pocos lotes que estuvimos recorriendo nosotros, donde tenemos implantados los ensayos, lo que vimos es que hay que seguir monitoreando. Encontramos la enfermedad, pero bueno, la idea es ver si podemos seguir monitoreando y decir, bueno, este es el momento en el cual tenemos que aplicar, como para ir acercándonos, ¿no es cierto?, a una aplicación o tratar de hacer una aplicación. Después hubo lotes donde nos llegaron muestras, donde vos decís que bueno, ya hay que aplicar, ¿no es cierto? Y están en un estadio de recién arrancando, o la semana pasada estaban arrancando en Cañazón, o sea que tenían un solo nudo. Y bueno, la idea es aplicarle, ¿no es cierto? Porque sabemos que es una enfermedad que evoluciona muy rápidamente. Y bueno, es un poco con enfermedades. Hasta ahora la única enfermedad que se ve, durante todo el ciclo tuvieron manchas los trigos, pero bueno, la mancha sabemos que está bastante abajo, hasta ahora no se ve que suba. Y bueno, ahora lo que es a monitorear es roya amarilla y bueno, roya anaranjada en unos pequeños instantes, ¿no? Porque hay una enfermedad que también entra temprano. Y lo más complicado que vimos acá en la zona fueron las cebadas. Los lotes de cebada se comieron 3 heladas, donde en una tercera volvieron a rebrotar, pero bueno, la verdad que están prácticamente perdidos en su totalidad. Eso es una complicación bastante importante porque acá en la zona hay algunos contratos de cebada, ¿no? Hacemos la primera pausa, ya sigue Tranquera Abierta.